Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a todos por conectarse, muchas gracias a los que se siguen conectando y a los que están justito ahora. Bueno, muchas gracias. La idea hoy era conversar un poco de lo que pasa en Argentina, que de este lado del río obviamente seguimos con tanta atención porque nos importa tanto y porque nos implica tanto, porque obviamente lo que pasa en Argentina siempre repercute en Argentina y la verdad es un honor enorme para ESED poder recibir a Diego Velar, a quien, bueno, tuve el honor de conocer presencialmente el 1 de marzo aquí en Uruguay, cuando Diego, unos días antes de que estallara la pandemia, cruzó a este lado, a Montevideo, a participar de la asunción del nuevo gobierno del presidente Luis Alberto Lacalle Pou. Y bueno, quedamos con una buena relación y tengo el honor de que haya aceptado esta invitación. Diego, muchísimos de ustedes ya sé que lo conocen por su vasta trayectoria y en particular por su presencia en los medios por estos días, en los medios argentinos de estos días. Diego es un intelectual, es un político, un diplomático. Que bueno, Diego Ramiro Velar, es abogado, fue diputado nacional en Argentina entre el 83 y el 89, ni bien recuperada la democracia, y desde el 89 hasta el 2019 ha sido embajador de Argentina en diversos países, nada menos que en la Unión Europea, en Estados Unidos, en China y en Brasil. Terminó recientemente, en 2019, su último sirviendo a Argentina en nada más nada menos que en China. Tiene varias publicaciones editadas y columnas en periódicos nacionales y extranjeros, y es profesor universitario de sistemas políticos comparados. Así que bueno, creo que la riqueza a los que lo conocen ya lo sabrán, pero creo que la riqueza de tener una persona como Diego para conversar de Argentina es la diversidad de temas que podemos tocar. Hemos estado otras veces conversando con algún economista, con politólogos, con políticos, y lo vamos a seguir haciendo. Diego es realmente una persona con la que podemos conversar. Yo le proponía ahora conversar, dar un primer pantallazo capaz que más político, pero irnos metiéndonos en algunos asuntos económicos, internacionales, hasta sanitarios. Diego tuvo un rol muy importante al inicio de la crisis del COVID en Argentina, bueno, un poquito anunciando y de los primeros que salió a golpear la puerta y llamar la atención sobre lo que se venía. Así que bueno, sin más, la idea es agradecerte mucho, Diego, y darte un primer ratito, unos primeros minutos para que vos nos converses y nos cuentes un pantallazo general de cómo estás viendo la situación en Argentina en términos políticos y económicos. Bueno, Agustín, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la cariñosa introducción. Además, yo quiero aclarar que en este momento yo milito, soy parte de lo que podríamos llamar genéricamente la oposición, no soy parte del gobierno. Pero quizás por los años y por lo transitado, creo que en este momento me he autodado un rol muy importante, que es transformarme en un gran predicador de la Unión Nacional. O sea, la Argentina está viviendo la peor crisis de su historia, sin lugar a dudas. Yo la he llamado de diferentes formas, una de ellas las 7 plagas, porque nos han atacado al mismo tiempo la pandemia, la inflación, la recesión, la pobreza, la desocupación, el desenganche, además con el Mercosur. Estamos sin agenda activa con los países miembros plenos y con Chile y con la propia Bolivia, aunque se predique una gran identificación ideológica, no hay agendas. Entonces, la situación de Argentina es una situación de una gravedad enorme. Estamos cayendo 12% del Producto Bruto este año, pero hay que agregarle una caída de aproximadamente 5 puntos del producto en los últimos 2 años, 2018 y 2019. Es decir, vamos a sumar un paquete de 20% de caída 2018, 2019, 2020. Hemos perdido aproximadamente 4 millones de empleos en blanco en la Argentina. Estamos con una inflación entre 3 y 4% por mes. Seguimos en default. Es decir, estos son situaciones que es muy difícil de metabolizar. A veces es difícil de explicar cómo estamos parados, siquiera. Esto no es una acusación, por eso yo creo que hoy perder el tiempo acusar al último año de este gobierno o acusar a la anterior gestión, que fue solamente 4 años
y que de alguna forma este gobierno plantea que todos los males de la Argentina, incluyendo el default, provienen de la gestión anterior. Estamos en el 9º default en la Argentina. O sea, es tragicómico pensar que todos los males, yo no digo que no se hayan cometido errores, se cometieron muy graves en la anterior administración, pero nuestro nivel de error hay que traducirlo en como mínimo 50 años. Es decir, todas las fracciones, desde militares a civiles, peronistas, radicales, desarrollistas, liberales, independientes, todos hemos participado en los 50 años de historia. Yo tengo 50 años de historia política activa desde mi incorporación a la mesa de la Unión Nacional de Estudiantes en 1969. O sea, sin lugar a duda, aquí la famosa grieta que separa a la Argentina, todos las hemos pasado de un lado y del otro varias veces, incluyéndome. Por eso no tengo muchas ganas de ser acusador, porque tengo más vocación de ser confesador de pecados, porque los hemos cometido a repetición. Tenemos 50 años de destrozar a la Argentina en forma continua. Entonces, esto es muy importante como diagnóstico porque nos saca de la agenda que ustedes hoy leerán o verán por televisión de la Argentina. Pensemos que hoy la agenda está en discutir el aborto. Yo quiero aclarar en esto que soy partidario de la despenalización del aborto, pero realmente creo que no es la agenda de este momento. Lo podríamos haber pasado a octubre del año que viene, hacer una consulta vinculante. Nosotros tenemos una institución constitucional que es la consulta vinculante, la podríamos haber hecho en oportunidad de las elecciones legislativas en octubre del año que viene, dejar que la gente exprese, y al expresarse es menos, a mi juicio, menos fragmentadora que este debate en este momento. Pero eso se suma ahora a discutir si anulamos las PASO, que son las primarias obligatorias previas a la elección legislativa, y un acuerdo fiscal que aísla a la capital, le saca recursos a la capital, el conflicto interior capital, que es muy grande en la Argentina. Y ayer la vicepresidenta, mujer de gran iniciativa, incorporó un ataque frontal con una carta pública contra los 5 miembros de la Corte Suprema, casi el anuncio de un conflicto entre poderes. No dice, pero en este marco de default, de inflación de 3 a 4%, de pérdida de 4 o 5 millones de empleos, de una recesión profundísima, de 20 puntos de caída en los últimos 3 años del producto, ¿es esta la agenda que necesitamos? Yo creo decididamente que no. Creo que estamos en un problema muy grave de incomprensión en la Argentina, de que esta no es la agenda. Creo que en esto se ha acusado mucho a la oposición de ser muy blanda. Yo en esto reivindico yo diría, la tibieza de la oposición, porque le ha planteado al gobierno, señor, concentrémonos en 3 o 4 prioridades, pandemia y trabajo, pero saquemos adelante esta situación que tiene esta profundidad. Es decir, que hoy perder el tiempo en las anécdotas que salen todos los días, si quieren después hablaremos, si alguno me pregunta sobre alguna de ellas, porque siempre son esas misceláneas, son muy rioplatenses, como vos decías, pero a mí me parece que en esta introducción yo tengo que ponerme colorado de vergüenza como argentino, y expresar mi admiración al Uruguay, gran nación, sin lugar a duda, que ha dado un ejemplo de civismo, de manejo desde la pandemia hasta la convivencia entre oficialismo y oposición, y poder cambiar de signo político, y la construcción frentista muy trabajada, con una madurez, yo diría, ejemplar a nivel no solamente regional, a nivel planetario hoy. Yo creo que esto es un dato del cual nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que aprender de nuestro gran vecino uruguayo esta madurez de construir frentes, porque hoy ya no hay fuerzas en el mundo hegemónicas, o sea, la característica son los frentes. Construir frentes es un ejercicio democrático muy, muy difícil, y ustedes lo saben hacer, sin lugar a duda. Por ahí ustedes son más críticos que lo que yo puedo ser, y en mí hay más admiración sincera que crítica. Ustedes tienen, por participar, seguro
se flagelan más en autocrítica. Pero el comportamiento para nosotros es ejemplar. Nosotros no tenemos que tomar modelos lejanos para saber lo que hay que hacer. Para nosotros Uruguay es un modelo. Nosotros tenemos un frente en el gobierno y un frente en la oposición. En la cotidiana, en la pequeña cuita doméstica, se pone mucho énfasis en las contradicciones del frente de gobierno y las contradicciones del frente de oposición. Yo creo que es lógico. Estando en democracia, sería muy difícil que un frente heterogéneo, sea de gobierno o sea de oposición, no tenga diferencias. El asunto es cómo se convive, cómo se procesa y cómo se construye con esas diferencias. Esto es lo que la Argentina no sabe hacer. O sea, estamos en un estado de orfandad muy grande, con diagnóstico reservado, porque realmente todas las proyecciones para el año que viene son muy graves, y creo que esta es la situación que tenemos que confrontar o hacer un contraluz con que estamos en el mejor momento de la historia de la región. Es una cosa muy curiosa. ¿Por qué digo esto? Argentina y nuestros vecinos. Por un lado, tasas de interés que van de 1% a negativas. Países de Europa ya tienen tasas de interés negativas. Nosotros necesitamos flujos de crédito, etcétera, con credibilidad. Estamos en condiciones de tener financiamiento de largo plazo y barato si tenemos credibilidad. Eso, por supuesto, los países que tengan credibilidad van a crecer extraordinariamente. El año que viene todo indica que se va a superar, vacuna por medio, un poquito antes algunos países, un poquito después otros, pero va a ser un año de crecimiento. El mundo va a crecer, este financiamiento barato va a ayudar a los países que lo aprovechen a crecer mucho, inclusive. China tiene una perspectiva de crecimiento del 9% para un país como Argentina. China creciendo y creciendo Brasil, que ya está generando empleo y volviendo a crecer, es un factor dinamizador extraordinario. Es decir, condiciones planetarias muy buenas para un país rico como Argentina. A eso hay más elementos, que es nosotros en 1994 hicimos una convención constituyente que aprobó la primera constitución por consenso. Nosotros tenemos dos grandes constituciones y algunas reformas. 1853, la original, 1949, la reforma peronista. Pero fueron claramente dos reformas, dos constituciones que estaban marcados por ganador y perdedor. El que ganaba le imponía, fueron constituciones de facción. La de 1994 es la primera constitución por unanimidad en la Argentina, un hecho extraordinario. Donde además resolvimos un modelo, resolvimos una Biblia laica, tres patas a la mesa constitucional. En una, la reafirmación de derechos de propiedad, derechos individuales, derechos humanos, medio ambiente, muy fuerte. El segundo pilar es la concepción, en esta primer pilar, la idea de la república democrática. Digo república democrática porque una democracia ocasional no puede alterar los grandes principios democráticos, que incluyen, por supuesto, división de poderes y defensa irrestricta de libertad de prensa. En el segundo pilar colocamos no una concepción social anuladora del primer pilar, pero donde concebimos al ciudadano como una persona, es decir, derechos y obligaciones. Es decir, los derechos individuales están condicionados por el bien común, entonces hay un filtro, hay un equilibrio, no hay derechos absolutos. Siempre respetando los valores de la República Democrática, independencia de poderes y defensa irrestricta de la libertad de prensa. Pero el tercer pilar es la integración. Nosotros colocamos artículo 75, inciso 24 de la Constitución, a las normas de integración, llamémosle concreto Mercosur, por encima de la ley local. O sea, hacemos una propuesta a nuestros vecinos y socios de constituir una nación de naciones. O sea, sí, y me encantaría yo verlo,
si tuviéramos presidentes que lo decidieran en alguna de nuestras capitales, reunirse y fundar la Unión, la Confederación o la Federación de Naciones Sudamericanas, nosotros no tenemos que cambiar la Constitución. Ya tenemos la Constitución lista para ser una región de la nación de naciones. Es un hecho extraordinario que muy pocas veces se recuerda en la Argentina. No creo que ustedes lo tengan debidamente detectado, pero esto está escrito. Gran Constitución. Sí, señores, acá está. Tenemos un dato donde tiras y afloques históricos están resueltos en una gran Constitución que nos permite efectivamente tener un pacto de convivencia que no estamos cumpliendo. O sea, desgraciadamente, llegamos a ese pacto, las dos grandes fuerzas políticas se incorporan entre 1983 y 1994 a las dos grandes internacionales, los radicales a la Internacional Socialdemócrata, los peronistas a la Internacional Social Cristiana. Entonces teníamos fuerzas políticas incorporadas al mundo, un pacto de integración con una decisión, una militancia argentina muy decidida a constituir, a ver al mundo desde nuestra participación a la integración. Pero además de eso, ocurre que estamos todos en lo mismo. Es decir, hoy, al margen de las características personales, partidos, no importa eso. Paraguay, Uruguay, Brasil decididos a marchar adelante y poner en marcha la negociación más importante que tuvo el Mercosur, que fue con la Unión Europea. Tardamos 25 años, pero la hicimos. Hay que ponerla en marcha hacia adentro y convencer a nuestros socios europeos que están en una crisis importante y que trabajar mucho juntos para que esta asociación de libre comercio de 800 millones de habitantes funcione. Muy importante. Pero nuestro socio del Pacífico, Chile, ya tiene esa relación con la Unión Europea, así que lo sumaríamos muy rápidamente. Pero al mismo tiempo que tenemos nuestra vertiente histórica europea, tenemos una relación muy importante con Estados Unidos. La tienen ustedes, la tiene Brasil, la tiene Paraguay, la tiene Chile, sin lugar a dudas. Y al mismo tiempo tenemos una relación importantísima, principal socio-comercial de Chile, de Argentina, de Uruguay y de Brasil con China. Sí, tenemos un panorama extraordinario. Insisto, baja tasa de interés para el financiamiento, crecimiento para el año que viene, crecimiento de los commodities, muy importante para todos nosotros, y esta relación como región muy equilibrada con los tres grandes mercados, Unión Europea, Estados Unidos y Chile. Señores, es poner primera y arrancar. Es decir, estamos en una condición regional extraordinaria, única, nunca se ha dado, así como tenemos la crisis del 2020 en la Argentina, dramática como crisis argentina, pero estas condiciones de relanzamiento de Argentina como miembro de la región y de toda la región en relación a los tres grandes mercados y tres grandes centros de poder, pudiéndolo hacer al unísono. Porque ustedes saben que pueden ser principales socios de China y ser buenos socios de Estados Unidos. Ninguna duda, lo practican todos los días. Lo mismo hacen los brasileños, lo mismo hacen los chilenos. No hay ninguna duda que no hay que optar, ¿no? Desde formulaciones ideológicas atravesadas, uno pues sí no tengo que optar a ver si soy chino, europeo, americano. Mentira. Podemos transitar la relación con los tres. Lo conveniente sería que lo hiciéramos como Mercosur. Estamos invitados por los americanos y por los chinos a sentarnos en la mesa de negociación de libre comercio. Yo creo que habría que hacerlo como Mercosur y el mismo día tendríamos que hacer la nota planteándole a los dos. ¿Para qué? Para que no empezara el debate si somos más chinos que americanos o más americanos que chinos. Tendríamos que lanzar claramente eso para construir en el curso de la próxima década un Mercosur consolidado hacia adentro y que esté muy incorporado a las cadenas de valor, con acuerdo de libre comercio con China, con Estados Unidos y con Europa. Bueno, ese Mercosur, ese Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile, sin lugar a dudas, es una región de progreso, de avance, de inversión, de crédito, de comercio, de turismo. No puedo imaginar otro destino
más que esto, y no estoy hablando de cosas que no pueden ocurrir, estoy hablando de realidades que cada uno de nosotros las tenemos. Ahora, estamos en condiciones de dar el salto, y con esto termino, para ser 300 millones de habitantes, con 15 millones de kilómetros cuadrados. China tiene 9, Estados Unidos tiene 10, 15 somos nosotros. Y ser la quinta economía del mundo, es decir, tener una silla en la mesa de las grandes decisiones planetarias. Este es nuestro desafío. Argentina no está contribuyendo, me pongo colorado, lo reconozco. Yo creo que Uruguay sí, no puede imponer este camino, pero está contribuyendo. Argentina no está contribuyendo, está parando este proceso. Esto es vergonzoso. Les pido disculpas, porque creo que sería muy bueno que Argentina pudiera seguir a Uruguay en su modelo de convivencia y seguir a Uruguay en este criterio de integración abierta que nos permitiría dar avances extraordinarios. Y paro acá. Buenísimo, Diego, buenísimo. El pantallazo inicial, dejaste abiertas 4 o 5 puntas, por lo menos que me apunté. Voy a empezar, quería enganchar con esto último de inserción internacional, que es un tema que venimos trabajando desde el CED y es muy actual la discusión en Uruguay. Sobre qué puede hacer Uruguay con este tema, dadas las condiciones que hay, ¿no? Porque a veces es muy fácil irse a donde lo que querríamos que pase, pero bueno, con esta Argentina, con este Brasil, con este Estados Unidos, ¿qué se puede hacer? Pero voy a dejar eso por un minuto guardado y te quiero preguntar una cosa sobre, vos estás hablando de la crisis argentina, entonces quería hablar un poquito de Argentina antes de salirnos más a lo regional. Hace unos meses apareció el expresidente Dualde y en una aparición pública dijo que no iba a haber elecciones, que iba a haber una ruptura democrática, que iban a haber ciertas cosas. Hay gente que hace análisis, bueno, menos tremendistas, pero muy preocupados de cuál puede ser el futuro de la institucionalidad argentina, de si este presidente hasta se podría realmente cumple. Hoy creo que se cumple el primer año, le quedan todavía 3 años por delante y tuvo un primer año muy, muy golpeado. Bueno, te pido ahora un poco, y obviamente vos sabrás que se puede decir y que no, que te pongas un poco en proyectar hacia adelante cómo te imaginás que la fortaleza política del gobierno y en particular institucional de Argentina, ¿qué va a pasar en los próximos meses? ¿Qué podemos esperar de este lado del río? Yo diría que entre el tremendismo y la mayor prudencia, hoy hay una distancia así chiquita entre el tremendista y el más prudente. ¿Por qué? Porque hay una enorme decepción. Yo la verdad tuve la expectativa que el presidente Fernández convocara a la unidad nacional. Les doy un dato impresionante, el 19 de marzo, que él hace el primer anuncio de cuarentena estricta, medido en la opinión pública, daba entre 80 y 85% de apoyo. Una encuesta que creo que sería la envidia de cualquier dirigente en la región. No lo tuvo el general Perón, para dar un dato local argentino, folclórico. ¿Por qué no lo hizo? No tiene explicación. Si yo tuviera que darte una explicación, empezaría a decir cosas muy feas. Como tengo demasiada diplomacia sobre los hombros, prefiero no hacerlo. Pero la realidad es que tengo que llamarlo una profunda decepción, que es, no puede ser que en estas condiciones de semejante gravedad no estemos en condiciones de dar un paso de unidad nacional importante con un programa de coincidencia para salir de esta crisis. En este marco, a mí no me cabe la menor duda que la relación con todos los vecinos, y yo le agradezco a todos, es de mucha prudencia, porque me puede gustar más uno u otro, no voy a hacer condiciones de acuerdo ideológico o de personalidad, pero la verdad es que todos nuestros vecinos nos están teniendo mucha paciencia, porque la Argentina ha abandonado las negociaciones externas del Mercosur, no tenemos agendas bilaterales, por primera vez cruzó una hora el charco para el famoso asado en Anchorena el presidente un año después, una cosa terrible. Ha tenido la primera videoconferencia con el presidente brasileño la semana pasada. O sea, es inexplicable, no hay forma de describir esto que estamos pasando.
Entonces, por eso te digo que entre el tremendismo y la mayor prudencia, la distancia es así, es muy corta. Y por lo tanto, las perspectivas son muy complicadas. Salvo la más sencilla, la más evidente. Señor presidente, es evidente, yo lo he dicho mucho en los medios, tiene una oposición que se lo ha propuesto. Una oposición muy importante. Representa electoralmente 41%, pero en cualquier encuesta da más del 50%, con cobertura territorial muy grande. El bloque de Cambiemos es el primer bloque, es la primera minoría en la Cámara de Diputados. O sea, tiene un socio muy importante institucional, moderado, sin lugar a duda. Uno, en los periódicos ustedes van a ver que hay palomas y halcones. No, dejémonos de joder, ¿no? Los halcones son, pero chihuahuas. ¿De qué estamos hablando? Lo digo bien. O sea, yo creo que efectivamente no hay dos tendencias, y las dos tendencias que tienen sus disputas, sus competencias, sus aspiraciones presidenciales para el 2023, pero tienen coincidencias extraordinarias en esto que estoy diciendo, que es, sí hay convocatoria. El expresidente Macri dijo, lo único que pido, si me convocan, es con la Constitución en la mesa. Única limitación, que no es ninguna limitación, por supuesto, no hay ningún motivo para hacer un acuerdo de unidad nacional en violación de la Constitución. O sea, ha puesto 0 de requisito. La conducta del jefe de gobierno de la ciudad, la persona sin lugar a duda, un personaje hoy el más respetado y el más apoyado popularmente en el país, Horacio Rodríguez Larreta, además rioplatense, porque tiene una familia distribuida en los dos lados del charco. Bueno, se ha sentado desde ese 19 de marzo de la primera cuarentena, cada 15 días con el presidente de la República, bancando la política sanitaria. Desde el Congreso se aprobó sin conocer por unanimidad la negociación de la deuda. Toda la actitud hoy en la Argentina políticamente está recontraordenada. Si el presidente cuenta con un respaldo propio y ajeno que le permitiría hacer un gobierno de unidad nacional, que es lo único que puede hacer, porque los números le dan mal. Dólares no tenemos inflación, tenemos default, tenemos pérdida de empleo, tenemos todo malo. Es decir, lo único que le podemos presentar, y que debería presentar el presidente, a la Argentina y al mundo, incluyendo, por supuesto, a nuestros amigos uruguayos, y hermanos y socios, es esta decisión. Mire, estaremos muy mal, estaremos acostados, pero estamos juntos. Estamos amorosamente abrazados. Tenemos 2 o 3 prioridades, hemos postergado discusiones ideológicas y de otro tipo. ¿Por qué? Porque estamos concentrados en administrar la pandemia, que golpeó mucho. Ustedes saben que ya superamos los 40.000 muertos. En términos de muertos estamos en el mismo nivel de Brasil, para dar una idea, y el tema no cede. O sea, es muy grave. Y a eso sumarle una crisis económica peor que la del 2001, bueno, no les tengo que explicar la gravedad de la situación que estamos atravesando en Argentina. En el marco de esta gravedad, la única respuesta, todo lo demás es negativo, pero yo creo en la política. Estoy seguro que todos los que estamos aquí reunidos o charlando esta tarde creemos en la política y creemos en el valor transformador de la política, especialmente cuando la situación es tan grave. Lo único que tenemos para transformar es eso. Mágicamente, todo lo demás lo tenemos como carga. Tenemos que hacer ese esfuerzo en común, y sabemos que contamos con los vecinos. Hoy no tenemos, la verdad, conflictos reales. Sabemos que si nosotros proponemos aumentar la integración, aumentar el nivel de relación con Europa, con Estados Unidos, con China, generamos estas negociaciones de conjunto, estamos todos de acuerdo. Hoy es Argentina la que no está contribuyendo. Entonces, es una situación muy difícil que tenemos que resolver los argentinos, porque obviamente en Uruguay estoy seguro que nos miran con cariño y con el afecto de siempre y con la preocupación de siempre, pero esto lo tenemos que resolver nosotros. Pero en nosotros hay un dato muy importante, que podemos, además de resolvernos la vida, ayudar a esta concepción
regional en un momento donde podemos dar un salto en el año 30 de la integración, que va a ser el año que viene, podemos hacer una celebración de la integración extraordinaria y no tiene nada que ver, no tenemos impedimentos ideológicos. El Frente de Todos que gobierna Argentina hoy no tiene elementos en serio, puede utilizar argumentos marginales, pero no tiene elementos en serio para no sentarse con el gobierno chileno, el uruguayo, el brasilero, el paraguayo y ahora el boliviano. El presidente Arce ha sido 12 años ministro de Economía y ha sido el mejor ministro probablemente de la historia de Economía, de la historia de Bolivia. Así que adelante Bolivia adentro, sin lugar a dudas. Después cada uno tendrá su matiz, para eso tenemos democracia en toda la región, por suerte, eso lo tenemos que poner en el aquí, en el patrimonio de la región, y entonces tenemos distintos matices, distintos partidos, distintos frentes, pero de alguna manera en algunos de nuestros países ¿hay diferencias internas que nos impidan hacer esto? No. Esto es muy grave porque sí en la Argentina, la región está despareja, está impedida de alguna forma, ¿no? Argentina es un país importante y que no significará que somos los que tenemos que conducir, hoy no podríamos hacerlo, tendríamos que estar a la cola, pero estando en el pelotón, es decir, mira, humildemente no podemos estar a la cabeza, pero nos sumamos con vocación, con ganas, con esfuerzo. Creo que cambiaría la vida de los argentinos y contribuiríamos a la construcción de la región, que yo creo que hoy es el gran mandato de los próximos 20 años. No podemos pasar, ya tenemos 30, creo que hemos perdido mucho tiempo. Avanzamos, pero avanzamos mal, lento, desprolijo, no generamos las instituciones que tendríamos que haber generado, que ya deberían de ser fuertes. Bueno, digamos que cuando celebremos 50 años, efectivamente podamos hacer una gran celebración sudamericana. Ojalá. La verdad, Diego, escucharte da entusiasma. Primero, un apunte, me olvidé decir las intervenciones anteriores. Los que tengan preguntas pueden hacerlas en el chat o hay una sección directamente para eso, QA, donde pueden dejar las preguntas y tratamos de contestarlas todas las que podamos. Así que los animo a todos a dejar consulta para enriquecer la conversación en este tramo final ya. Lo que te decía, Diego, entusiasma lo que decís ahora, de este lado y mirando la política argentina, me suena por momentos como esa idea de la unidad nacional y el encuentro, como poca Argentina. Desde Uruguay, que somos como ahí sí más palomitas todavía, miramos a Argentina y todos nos parecen halcones, y nos resulta bastante difícil de imaginar que pueda haber un gobierno de unidad nacional que sería extraordinario. Entonces, ¿hay algún episodio, algún antecedente histórico que vos digas, mirá, esto Argentina ya lo hizo, podemos mirar lo que hicimos acá? Y segundo, ¿cómo te imaginás a todo eso el sistema político argentino, cómo se va a reorganizar en los próximos años? ¿Te lo imaginás que va a seguir como ordenado como en estos dos grandes bloques, en Cambiemos y el Frente de Todos, o puede haber alguna ruptura o alguna reorganización importante, significativa? No sé, entonces seguimos con atención este tema de, no sé, de López Murphy y otras movidas de algunos liberales tratando como de romper Cambiemos, no sé si romper Cambiemos es la palabra, pero bueno, ¿cómo te imaginas? Las dos preguntas para terminar con esto más política romper argentina. Seguro. Es como si es posible, si no es un poco ingenuo pensar en un gran acuerdo argentino, si realmente hay antecedentes, y después cómo te imaginas el sistema político en los próximos años. Mira, la Argentina tiene, como el Uruguay, una historia riquísima, como todas las naciones. Tenemos una historia muy rica de grandes desencuentros y de grandes acuerdos. De los dos tipos estamos plagados. El último gran acuerdo se llamó Menem-Alfonsín. Fue un gran acuerdo. Se llamó Acuerdo de Olivos. Mucha gente lo criticó. Yo lo honro y me parece que fue muy importante y llevó a la concreción de la Constitución de 1994. Desgraciadamente no consolidamos esa transición. Los dos fundadores de la transición democrática, que fueron Menem y Alfonsín, creo que hicieron una gran tarea, pero también tenían como el germen
los argentinos tenemos como un enano fascista destructor, autodestructivo, adentro muy grande, que vamos para adelante y vamos para atrás, vamos para adelante y vamos para atrás. Esto es una característica argentina. Pasamos de la euforia a la depresión con mucha facilidad. Pero tenemos experiencias en los dos campos. Entonces, cuando yo digo esto, hay muchos argentinos que se ríen, que dicen que yo estoy loco. Yo estoy loco, pero creo que es una locura bien intencionada y fundada en un hecho histórico. Yo fui oficial montonero en la década del 70. Yo vi lo que fue la etapa de la violencia política en la Argentina. No tenemos violencia política. No hay un episodio, no vas a ver un episodio donde un kirchnerista se pelee a piñas con alguien de Cambiemos. Es decir, no hay violencia política en la Argentina. En un país que tuvo violencia desde unitarios y federales, desde el degüello en las guerras civiles internas a los prisioneros, hasta la última, de la década del 70 como violencia política interna, ni hablar después de la dictadura militar, que fue la más sangrienta de la región. O sea, la Argentina conoce la violencia. Tenemos una clase política muy responsable. Yo soy un superviviente y yo no quiero eso. Sin lugar a duda, no creo que la solución sea que mis hijos o ya mis nietos se armen para la toma del poder violento en la Argentina. Decididamente no. Ahora, este conocimiento histórico lo tenemos que metabolizar y transformar en acción, en una acción que nos permita superar una situación tan difícil. Lo que vos decís es cierto, no se ve de Uruguay, pero no lo ven muchos argentinos, no lo ven muchos compañeros de ruta que me dicen, Diego, esto no puede ser, habrá que primero ganarles, y si ganamos, le digo, mirá, nosotros no fuimos buenos, no hicimos la unidad nacional, Cambiemos no hizo la unión nacional en la gestión anterior. También especuló con la grieta. Esto tenemos que ser autocríticos y es muy importante. La grieta es tu tango, no se hace de un solo lado. Entonces, en esto la autocrítica de todos es muy importante. Yo creo que este presidente está consumiendo su crédito, lo siento mucho, está más la sensación al final de su mandato que al inicio, pero esto es su elección, lo puede cambiar hoy si quiere, o mañana. Está a tiempo de autocriticarse, entender esto, y yo estoy seguro que si él convoca a todos los argentinos, en su inmensa mayoría, vamos a responder a su convocatoria. Ahora, yo me decía, va a ocurrir esto, y no se ve que esto ocurra. Al contrario, se ve más grieta, este tipo vuelvo a decirte, yo que estoy a favor de la despenalización del aborto, creo que no era el tema de esta agenda, de este momento. No podemos tener una movilización de gente con un dato de confrontación muy fuerte por el tema del aborto en este momento. Insisto, estoy a favor de la ley que presentan, no es que estoy diciéndolo como argumento en contra de la despenalización, pero no es la prioridad de Argentina en este momento. Entonces me parece que estamos obrando con una irresponsabilidad muy grande. ¿Cuánto más vamos a destruir hasta que lleguemos al acuerdo de unidad nacional? Yo no tengo la menor duda que al final vamos a llegar. La pregunta es cuánto destruimos en el camino, cuánto trabajo más vamos a destruir. No alcanza con 50% de pobres en la Argentina en 1970. 50 años atrás teníamos 3 a 4% de pobres en la Argentina. O sea, necesitamos llegar a ¿cuánto? A 70. Bueno, ahora, ineludiblemente, la única salida que una sociedad con esta conflictividad tiene es o la guerra civil, porque en el gobierno hay responsables que dicen que hay 2 visiones irreconciliables de Argentina. Pero eso yo lo sé. ¿Cómo se resuelve? Agarra un revólver y pega un tiro al que está enfrente. Cuando es irreconciliable, no se discute, no se constituye enfrente, no se hacen acuerdos de unidad nacional, se mata al otro. Nadie en la Argentina quiere matarse, no hay violencia política. Entonces, lo que parece que es ridículo, yo primero estoy convencido que no lo es. Segundo, que va a llegar. Tercero, la gran duda, y tomo tu mensaje, es cuánto más tendremos que seguir marchando para atrás para llegar a la conclusión esta que necesitamos unidad nacional
integración regional e integración al mundo. Son las tres patas de la salida argentina, uruguaya, brasilera, chilena, de eso no tengo duda. ¿Cuánto más tendremos que en el caso argentino, retroceder? Es un signo de interrogación que yo no te lo puedo contestar. Bien, bien, bien. Gracias, Diego. Gracias. Ojalá, digo, es muy, más allá de la situación, creo que es alentador ver a alguien que conoce como pocos y con credenciales creer que es posible. Ahora quería irme un poco, que tengo al amigo Isidoro Gara, gran amigo de la casa y con gran trayectoria de este lado del río, preguntando un poquito por el tema internacional y de la inserción internacional de nuestros países, que era como el otro gran tema que creo que estaría bueno como conversar. El Pocho pone parte de la base que las posibilidades de desarrollo de los miembros del Mercosur necesitan una mayor apertura al comercio internacional. ¿Cuáles son las posibilidades hoy de construir esa mayor apertura? Y yo le agrego que un poco, para hacer un poquito, desafiar un poquito lo que vos decías al inicio, en particular intrarregión, ¿no? Porque una cosa que uno mira de nuestra región, el comercio es en casi todo el mundo, no en todo el mundo, pero un tema muy regional. La mayoría de los países comercian mucho más con lo que les queda cerca. En América del Norte esto es clarísimo. México y Estados Unidos y Canadá, México y Estados Unidos, dos economías muy cercanas, pero muy distintas, tienen entre ellos los principales vínculos comerciales, y la región, luego de la crisis de 2001-2002, como que se fue alejando de esa integración comercial que había llegado a los 90. En los 2000 tuvimos una integración política muy vacía, a mi juicio, como muy retórica, pero muy vacía de contenido. Y hoy en día, como tú bien decís, tenemos, bueno, a China como el principal cliente, Europa un cliente importante, Estados Unidos, pero, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿qué falta? ¿Por qué no es posible algo más como una zona de libre comercio, sino de las Américas, de América del Sur? ¿Por qué nos cuesta tanto como otros pasos intermedios que uno diría tienen menos contraindicaciones para algunos países que están más, que son más cuidadosos con la apertura? Uruguay hoy en día está en una postura muy abierta y realmente querer concretar cosas, y yo creo que en parte Uruguay ya pagó todo el costo que podía pagar de la apertura. Realmente Uruguay creo que es un país que tiene muchísimo más para ganar que para perder, tiene muy poquitas cosas para perder, pero para los que no, como Argentina, que tiene como esa postura todavía más cuidadosa, ¿por qué se hace tan difícil lo que pregunta Pocho, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de construir esa mayor apertura y en particular de construir algo más, no necesariamente una unión de naciones como ese objetivo ambicioso que vos ponés, que ojalá podamos caminarse así, pero cosas más tangibles, más concretas, como otras regiones del mundo, líderes y no líderes han logrado hacer? Mira, Argentina tiene más de 120 mercados abiertos. Nuestro problema no es de apertura, sino de falta de producción. Nosotros no tenemos producción. Si la Argentina produjera 5 veces más de las cosas que produce, las tendría todas vendidas. Entonces, es poner en marcha el aparato productivo, que es totalmente afín, porque todos esos rubros, no solo por ser más grandes físicamente, tenemos más, pero más de lo mismo que Uruguay. Tomemos la estructura productiva finalmente de Chile, son alimentos y vino y cobre. Y en Brasil son alimentos y hierro. Y en el caso de ustedes no tienen minerales, tienen madera y alimentos. Somos lo mismo. Esto es fundamental. ¿Qué tenemos que hacer? Salir muy agresivamente a plantearnos como que estamos juntos. Por ejemplo, con China somos el 30% de la totalidad de los alimentos que compra China en el mundo. Mirá si tenemos identidad. ¿Por qué no ejercemos esa identidad? En común, a mí no me importa cuánto contribuye Brasil, Uruguay, nosotros o Chile. Nuestra gran identidad es plantearnos juntos. Miren, señores, acá estamos, somos su principal proveedor. ¿Qué queremos hacer? Duplicar. Muy sencillo. Podemos duplicar. Ahora, esto es una decisión política. ¿Es posible? ¿Cómo no va a ser posible? ¿Por qué no lo hacemos? Porque somos timoratos políticos. Entonces, en vez de utilizar esa síntesis
de decir aquí estamos. Temas de medio ambiente. Doy ejemplos. La COP 2017. Somos el mayor reservorio de agua del mundo. El acuífero Guaraní y el Pantanal. Somos el mayor pulmón verde de la humanidad. Tuvimos esa participación como actores principales del planeta en tema medioambiental, no. Pero porque no quisimos, nadie nos lo negó. Una agencia medioambiental Mercosur, que es elegir un medioambientalista importante, yo lo nombraría brasilero por el peso de Amazonas, con un directorio, obviamente, con un uruguayo, con un paraguayo, con un argentino, e invitaría, obviamente, un chileno. Es una agencia medioambiental espectacular. Del mismo nivel que la agencia ambiental china, americana o europea. ¿Por qué no lo hacemos? Nosotros hemos luchado contra la aftosa, la mosca en la fruta, lo mismo, tenemos el mismo bicherío en la región. ¿Por qué no tenemos una agencia fitosanitaria para hablar de igual a igual con la agencia sanitaria china, americana o europea? ¿Por qué no? Ahí yo pondría un uruguayo a la cabeza de la agencia fitosanitaria. Una agencia energética, lo que es la infraestructura por la dimensión de la Argentina. Hablar de una red troncal de agua, de distribución de agua, de electricidad, de gas en nuestra región, es una fuente de convocatoria de las mayores compañías del mundo y de los mayores bancos para financiar esa infraestructura. ¿Por qué no lo hacemos? Y yo creo que tenemos el pequeñismo. Tenemos una cosa pequeña. Tomamos el mate sin azúcar para no gastar en azúcar, no porque nos guste amargo. Entonces, ese pequeñismo, como dimensión no territorial, como dimensión mental, cultural, nos está condenando a todos. En el caso de Argentina es más grave, pero hay una dimensión regional donde no le da solo a Brasil, sí le da a Brasil como líder, ojalá lo fuera, yo no me pondría aquí. Ojalá tuviéramos un liderazgo brasilero que nos llevara a todos a la rastra. Bueno, yo estaría totalmente de acuerdo, no me haría ningún problema de orgullo nacional. Por eso estoy seguro que no lo tendría Paraguay, que no lo tendría Uruguay. El tema es que nadie lo hace. Tuvimos chuporrotazos. Y tuvimos momentos de gloria en la fundación en los 90. En el 2011, el comercio intrarregional, lo que vos hablabas, era 40.000 millones de dólares, no llegamos a 20.000. O sea, en 10 años hemos bajado en vez de haber subido. Una barbaridad. Pero esto no está en la naturaleza, no están los árboles, están nosotros, están los dirigentes, que no han tenido la lucidez de decir, señores, vamos a esto. Nosotros tenemos que ampliar nuestro mercado común. Nunca hemos consolidado el arancel externo común. Si yo importo algo a la Argentina y después lo quiero reexportar porque no lo pude vender, tengo que pagar de nuevo. No tenemos arancel externo común, lo fundamos el 1 de enero de 1995. 25 años atrás, no hemos podido hacer en una vaca, y decir, señor, se paga una vez, producto que entra, paga una vez, y después lo distribuimos. No lo hemos hecho. Todavía tenemos que pasar doble frontera cuando pasamos la frontera. Bueno, pero ¿esto qué ha sido? ¿Es un sino maldito? ¿Han sido los Marines que nos lo impiden? ¿El ejército rojo chino? ¿La legión extranjera francesa? No, somos nosotros. Los peores somos los argentinos. Pongámonos con los peores somos los argentinos. Pero hay una responsabilidad colectiva, no la podemos ignorar porque hemos avanzado muy poco y nadie ha puesto el pecho muy fuerte y los demás los pararon. Nadie puso el pecho. En serio, nadie puso el pecho. Yo creo que Uruguay tiene una responsabilidad muy grande, porque es la capital natural del Mercosur,
tiene la capacidad ideológica por el ejemplo de convivencia, etcétera, muy respetada en el mundo. O sea, es un socio pleno en el cual yo al volumen le doy en estos temas muy poco valor. La idea vale, pero ha sido tímida Uruguay. En la dirigencia uruguaya hay mucha duda y todavía mucho pensamiento histórico, a mi juicio viejo, del equilibrio entre Argentina y Brasil, un pensamiento razonable durante muchos años. Hoy ya creo que del fenómeno de la integración esto es pasado. Tenemos que dar un paso hacia adelante. Yo creo que en eso Uruguay tiene una contribución en el campo de las ideas y de la reafirmación, y si me lo decís, me lo preguntás en este momento, yo no veo que lo esté haciendo. Lo digo fraternalmente. Me encantaría poder decir, yo estoy detrás de este mensaje del presidente Luis Lacalle, a quien conozco desde que era chico y soy amigo de su padre. Yo no veo ese mensaje. Creo que es algo que Uruguay tiene que aportar y está en condiciones de aportar porque es una gran nación. Es de nuestra región la más respetada, la más creíble. O sea que tiene un rol en la dimensión internacional del Mercosur, pero no me vas a dejar mentir, creo que esto tiene su debate interno, si esto es así. ¿Hasta qué punto la bandera mercosuriana está en el fondo del corazón del sistema político uruguayo? Creo que tiene una contribución en esta etapa absolutamente central, porque hoy ha caído mucho la credibilidad chilena, porque tienen problemas. Yo tengo total confianza que la clase dirigente chilena los va a superar, pero no está en su mejor momento. Se está recomponiendo el sistema político en Brasil, me parece bien. Paraguay tiene sus características de interland y de poca vinculación internacional, todavía no ha resuelto el reconocimiento de la República Popular China. O sea, más problemática, pero Uruguay no. Yo creo que Uruguay está en condiciones excelentes de hacer una tarea de levantar la bandera, pegar el grito y ponerse a la cabeza. Bien, bien. Qué interesante eso, qué desafiante para Uruguay, que siempre nos sentimos como, bueno, nosotros somos tomadores de precios, tomadores de datos, tomadores de decisiones, y con eso trabajamos, como ese desafío que pones, bueno, ustedes pueden ser un poco más que eso y ser más protagonistas. Es el espíritu de Aparicio Saravia. Hay que montarse al pingo, ponerse el sombrero blanco y el poncho y meterle fuerte. No me lo partidices, que si no casi me va a empezar a ir la gente, que tenemos gente. No, yo lo digo, pero no, con el mismo espíritu que obviamente Valle y Ordóñez fue un presidente extraordinario y un fundador de cultura en Uruguay, el general Sereñi y mis ex compañeros. Yo fui montonero, así que con los tupamaros fui hermano de mi juventud, y nos mataron como moscas. Así que, como ves, yo tengo muchas facetas, pero en todas creo que apuntamos a lo mismo. Lo sé, Diego, para ir un poco cerrando, un poco, a ver, Isidoro me revuelve con la pregunta, me dice, concretamente, él dice, la pregunta no apunta solo cómo abrir el mercado chino, sino cómo podemos abrir nuestras economías, entendiendo que las nuestras son con los aranceles más altos, nuestras medidas no arancelarias son de las más nocivas. Yo entiendo que se desprende tu respuesta, que vos, corregime si es así, pero que tu sugerencia es como avanzar por lo concreto, que decís, bueno, hay muchas cosas, terminemos de perfeccionar el arancel externo común, tengamos una agencia medioambiental, estoy leyendo bien como que hay una oportunidad en la agenda de lo concreto para ir abriendo nuestras economías al mundo, o dirías otras pistas para esto concretamente. Bueno, a ver, ¿cómo es verdad, no? Argentina y Brasil en particular tienen en cualquier indicador de proteccionismo, ranquean al tope de cualquier tabla, ¿no? ¿Estoy leyendo bien lo que nos decís? No, pero claramente, yo te digo, nosotros tardamos 25 años, pero hicimos un ejercicio con la Unión Europea muy bueno, donde los europeos nos dan como 15 años, de 10 a 15 años, para equiparar, ¿no? O sea, nos abren sus economías en forma casi inmediata y nosotros abrimos con un delay de 10 a 15 años. Muy buena experiencia. Yo creo que agarramos eso, lo tenemos que ir y plantear en Washington y en Beijing. Señores,
adaptemos, pero acá tenemos el esquema de una integración de libre comercio asimétrica, porque no es lo mismo nosotros que ustedes, pero tenemos un antecedente de un valor extraordinario que ya es nuestro, no lo estoy diciendo yo, no es una carta de intención, es un acuerdo que se cerró, tenemos un texto extraordinario y muy equilibrado, siempre perfectible, pero que es una base muy grande, y son lo externo. En lo interno, esto que yo te digo, ¿en qué tiempo? Los servicios sanitarios, pues los tenemos. Entonces, hacemos en Montevideo, nombramos un gran sanitarista, un experto fitosanitario del primer nivel uruguayo, que lo hay, se instala en Montevideo, tiene un directorio con un argentino, con un paraguayo, con un brasilero, y lo anunciamos, lo podemos hacer en 15 días, porque los servicios son los servicios de cada país, ya los tenemos construidos. ¿Qué le damos? Le damos una responsabilidad de empujar esa agencia, de representarnos en el exterior. 15 días tardamos en armarlo. Nombramos un gran medioambientalista brasilero, y en Brasilia lo ponemos, o en Amazonas constituimos la agencia. Nos damos un argentino, un brasilero, un uruguayo, un paraguayo, 15 días y le anunciamos al mundo. No, ¿por qué? Porque tampoco, vuelvo a decir, los servicios fitosanitarios o medioambientales son los que tenemos, no tenemos que inventar nada, o sea, no nos cuesta plata, es decisión política. ¿Queremos hacerlo o no? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Y bueno, ¿dónde están nuestros presidentes proponiéndolo? Esto es lo que creo que hay que motorizar, especialmente de las generaciones nuevas, como sos vos y estoy seguro que debe ser la mayor parte de la audiencia. Entonces, en eso hay que decir, señores, ustedes los jóvenes saben lo que van a hacer en el futuro, van a ser viejos como yo. O sea, es el presente lo que ustedes tienen que administrar, no el futuro. En ese presente, estas decisiones hay que arrancárselas a nuestro presidente. Ustedes tienen un presidente muy joven, además. Entonces, señores, para esto, ¿no puedes proponerlo a Uruguay? ¿Por qué no? ¿Que es una voz menor? No. Pero la verdad, lo estoy diciendo fraternalmente. Yo no escucho que estas cosas se estén proponiendo. Hoy Argentina no puede proponer nada. Esta es la verdad. Uruguay sí. Por eso creo que Uruguay tiene una responsabilidad central en movilizar estos recursos y decir, señores, este acuerdo, mandémosle copia a Washington, copia a Beijing y propongámosle como base de la negociación este acuerdo y después trabajamos sobre esto. Bien. Pero es un ahorro. Se está cortando un poco, Diego, vos sabés que no te estamos... Yo te voy a tener que dejar. Está. Bueno, bien, entonces te agradecemos muchísimo, Diego, por el rato. Me quedó alguna pregunta ahí de algún tema más político que surgía, pero no va a faltar oportunidad en el futuro. Y bueno, lo que sí aclararte, Diego, que toda esta cordialidad se termina a las 9:30 de la noche, cuando juegue Nacional contra River, y ahí dejamos de ser amigos por las siguientes 2 horas. Esperamos que te vaya muy mal en esta noche. Yo te aclaro que yo soy de River, estoy seguro en la unidad rioplatense y que la derrota de ustedes hay que entenderla como un hecho inevitable, pero que no puede afectar de ninguna forma nuestra relación. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos este rato. Muchísimas gracias, Diego, por tu valiosísimo tiempo. Va a quedar disponible la charla para quien quiera repasarla en el canal de YouTube del Centro de Estudios para el Desarrollo. Y bueno, los invitamos a todos a acompañarnos en la próxima instancia.